El viento aullaba como una bestia moribunda, desgarrando el valle con una furia helada hasta los huesos. El cielo era un abismo infinito, pesado con nubes tormentosas que devoraban los últimos rayos de luz. La oscuridad había llegado, implacable, despiadada. En el corazón de la naturaleza salvaje, bajo las retorcidas ramas de un antiguo árbol. Ella estaba de pie. Una Mustang. Una madre. Su imponente figura, antes hecha para la velocidad y la resistencia, ahora temblaba bajo el peso del agotamiento y el dolor. Su lustroso pelaje, ahora enmarañado por el sudor y manchado de carmesí, se adhería a sus costillas, revelando los estragos del hambre y la lucha. Una herida fresca cruzaba su hombro, la sangre goteando sobre el lodo. Pero no le importaban sus heridas. Solo le importaba una cosa. A unos pocos pasos, acurrucado en la hierba húmeda, yacía un frágil y tembloroso potro, su potro. Su diminuto pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares y superficiales. Apenas había llegado al mundo, sus patas aún demasiado débiles para sostener su propio peso. La necesitaba. Y las sombras lo sabían. Un gruñido profundo y gutural rompió el silencio. Las orejas de la Mustang se aguzaron hacia la oscuridad. El aire olía a tierra mojada, a vientos de tormenta. Y a muerte. Los depredadores habían llegado. Ojos dorados parpadearon desde la línea de los árboles. Cuerpos ágiles y hambrientos se deslizaban entre la maleza. Los lobos los habían seguido por millas, sus instintos afilados, su paciencia infinita. La manada esperaba el momento adecuado. La madre resopló, clavando sus cascos en la tierra. Su corazón latía con fuerza, sus músculos se tensaron. Estaba agotada. Estaba sangrando. Pero no huiría. No sin su potro. Otro gruñido. Más cerca esta vez. Un lobo solitario dio un paso adelante, sus ojos ámbar fijos en el indefenso potro. Sus labios se retrajeron, dejando al descubierto filas de afilados colmillos brillantes. Estaba listo. Listo para devorar. La madre se lanzó hacia adelante, sus dientes chasqueando, sus cascos golpeando el suelo con una fuerza atronadora. El lobo se estremeció, retrocediendo un paso, pero no se retiró. Sabían que estaba débil. No podía luchar para siempre. La manada se acercó, silenciosa, calculadora. Su respiración era entrecortada. Su visión, borrosa. Y entonces, un crujido entre los árboles. Los lobos se detuvieron. Sus orejas se agitaron, sus cabezas giraron hacia el sonido. La respiración de la madre se detuvo. Pasos. Lentos. Firmes. Deliberados. Luego, un destello de luz. Un farol parpadeante cortó la oscuridad, su resplandor proyectando sombras largas y danzantes contra los árboles. Una figura emergió de la negrura, su silueta afilada contra la tormenta. No era un lobo. Era otra cosa. Alguien más. Los lobos vacilaron, sus instintos primitivos en conflicto con la precaución. La madre, demasiado débil para huir, demasiado desesperada para luchar, solo pudo observar. ¿Era otra amenaza? ¿Otro depredador? ¿O era salvación? Lo que sucedió después, lo cambiaría todo. El bosque estaba vivo con susurros, las ramas crujían bajo el peso del viento, las hojas susurraban como voces apagadas en la oscuridad. El distante retumbar del trueno resonaba en el valle, una advertencia de la tormenta que acechaba más allá de las montañas. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda, pino empapado por la lluvia y algo más, miedo. Las fosas nasales de la Mustang se dilataron, sus respiraciones entrecortadas visibles en el aire frío de la noche. Su cuerpo dolía con cada movimiento, sus músculos desgarrados entre el agotamiento y el instinto primitivo de luchar. Su potro dejó escapar un débil y lastimero gemido, su pequeño y frágil cuerpo acurrucado bajo el refugio de sus temblorosas patas. La madre lo empujó suavemente, instándolo a levantarse, a moverse, a sobrevivir. Pero era demasiado débil. Y el tiempo se agotaba. Los lobos se movieron entre las sombras, sus ojos dorados centelleando con hambre.
Habían sido pacientes, rodeándolos, esperando a que la madre colapsara. Sabían que no resistiría mucho más. La sangre goteaba de la herida fresca en su hombro, mezclándose con el lodo bajo sus cascos. Sus patas temblaban bajo su peso, pero se negó a caer. Había luchado demasiado. Lucharía hasta su último aliento. Otro gruñido, esta vez más profundo, más cercano. El alfa había dado un paso al frente. Los demás se quedaron inmóviles, esperando su orden. La Mustang mostró los dientes, lista. Entonces, un crujido seco resonó entre los árboles. Los lobos se congelaron. Las orejas de la madre se aguzaron hacia adelante. Y desde la oscuridad, una figura emergió. El resplandor del farol parpadeó contra la noche, proyectando sombras largas e inciertas. La figura avanzó lentamente, con cautela, no por miedo, sino por precaución. Un hombre. Alto, de anchos hombros, envuelto en un largo abrigo desgastado que se aferraba a él por la humedad en el aire. Sus botas se hundían en el lodo con cada paso, pero avanzaba con propósito. Su rostro permanecía oculto bajo el ala de un sombrero de ala ancha, pero su postura hablaba de alguien que había recorrido estas tierras por años, alguien que entendía sus peligros. Y no estaba allí por accidente. Los lobos, ahora en alerta, dudaron. Su hambre luchaba contra su instinto de supervivencia. Habían reclamado presas fáciles antes, pero había algo en este hombre que los hizo detenerse. La Mustang no se movió. No sabía si este humano era otro peligro, otra amenaza. Solo había conocido a los humanos por quitar, por herir, por destruir. Pero no tenía opción. Se había quedado sin alternativas. El hombre exhaló, su aliento formando una nube en el aire frío. Lentamente, se arrodilló, colocando el farol en la tierra junto a él. La luz titilante iluminó la escena, los costados jadeantes de la Mustang, la frágil silueta del potro, los lobos listos para atacar. Su mirada recorrió a cada uno de ellos. Y entonces, su mano se movió. No hacia un arma, sino hacia su cinturón. Una cuerda. Pero no para capturar. No para controlar. Para proteger. El hombre conocía bien estos bosques. Conocía sus peligros. Y conocía el peso de una vida abandonada. Sus dedos se cerraron alrededor de la cuerda enrollada en su costado, pero no la desató aún. En su lugar, esperó. Sus ojos se fijaron en los lobos, leyendo su lenguaje corporal. No solo estaban cazando, lo estaban poniendo a prueba, buscando debilidad. El hombre había visto suficiente violencia para saber cómo terminaría esto si no hacía nada. Apretó la mandíbula. No otra vez. No esta vez. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, metálico. Un silbato. Lo llevó a sus labios y sopló, un sonido agudo y penetrante que cortó el aire nocturno como una cuchilla. Los lobos se estremecieron. La manada, momentáneamente sacudida, se movió inquieta. El alfa gruñó, su pelaje erizado. Pero no era imprudente, sabía cuando las probabilidades se volvían en su contra. Movió la cola con un gesto brusco, una orden silenciosa. Y así, sin más. Los lobos se desvanecieron en las sombras, fundiéndose con la noche como fantasmas. Silencio. Solo el viento quedó, aullando a través del valle. El hombre dejó escapar un lento suspiro. Observó cómo la Mustang se tambaleaba, sus costados subiendo y bajando con respiraciones profundas y entrecortadas. Sus patas se doblaron ligeramente, pero logró sostenerse. El potro gimió de nuevo, aferrándose a la consciencia. La mirada del hombre se suavizó. Conocía esa expresión en sus ojos. La misma que había visto antes, en otros, en sí mismo. Una mirada de desafío y desesperación. Todavía estaba en pie. Pero no por mucho tiempo. Lentamente, con cuidado, el hombre avanzó. Un paso. Las orejas de la Mustang se echaron hacia atrás. Otro paso. Sus fosas nasales se dilataron, advirtiéndole. Pero él no se detuvo. Entonces, se arrodilló ante ella. Un gesto de confianza.
Una señal de que no tenía malas intenciones. La Mustang no se movió. Estaba demasiado cansada para luchar. Demasiado débil para huir. Pero por primera vez, escuchó. Y en ese momento, se tomó una decisión. Lo que sucedió después, cambiaría la vida de ambos para siempre. El silencio fue breve. Demasiado breve. La mirada firme del hombre permaneció fija en la Mustang, pero sus instintos, afinados tras años de sobrevivir en la naturaleza salvaje, le decían que algo no estaba bien. Los lobos se habían retirado, pero no se habían ido lejos. Un depredador nunca se aleja de una presa fácil a menos que tenga una razón. El viento cambió de dirección, arrastrando consigo el olor a piel húmeda y carne en descomposición. La mandíbula del hombre se tensó. Tenía razón. La manada estaba regresando. Un gruñido bajo recorrió la maleza, más cerca que antes. Luego otro. El sonido de patas crujientes sobre hojas muertas envió una oleada de tensión que se propagó en el aire. Los lobos habían estado esperando, observando, midiendo sus posibilidades. Y ahora, estaban poniendo a prueba sus límites. La Mustang soltó un resoplido de advertencia, sus orejas pegadas contra el cráneo. Se mantuvo firme sobre su potro, su cuerpo entero rígido de desafío, pero el hombre vio lo que los lobos veían, debilidad. Estaba sangrando. Estaba agotada. Apenas podía mantenerse en pie. Y lo peor de todo, estaba atrapada. El potro aún no podía sostenerse por sí solo. Gimoteó suavemente, sus frágiles patas pataleando en el lodo, desesperado por calor, por seguridad. Un relámpago iluminó el cielo, resplandeciendo sobre la línea de árboles por un instante fugaz. Entonces el hombre los vio, 5 lobos esta vez. Más grandes. Más audaces. El alfa había traído refuerzos. Se desplegaron en abanico, moviéndose con una sincronización inquietante, sus cuerpos bajos contra el suelo, sus dientes brillando en la tenue luz. El hombre había visto esta táctica antes. No estaban solo cazando. Estaban cercando su presa. La Mustang golpeó el suelo con sus cascos, levantando montones de tierra húmeda. Su respiración salía en jadeos frenéticos, sus fosas nasales se dilataban mientras giraba la cabeza bruscamente, tratando de seguir las sombras en movimiento. Pero no podía protegerse a sí misma y a su potro al mismo tiempo. Necesitaba ayuda. El hombre tenía una elección. Podía alejarse. Dejar que la naturaleza siguiera su curso. Esta no era su pelea. Pero cuando miró al tembloroso potro, aferrándose apenas a la vida, algo en su pecho se tensó. No esta vez. Sin dudarlo, metió la mano en su abrigo y sacó su rifle. Los lobos se quedaron inmóviles. El alfa gruñó, pero no atacó. Había visto armas antes. Había aprendido la cautela por las malas. El hombre mantuvo sus movimientos lentos y deliberados. No levantó el rifle, aún no. Un solo disparo podría ahuyentarlos, pero si decidían ponerlo a prueba, si llamaban su farol. Tendría 5 juegos de colmillos en su garganta antes de poder recargar. El enfrentamiento se prolongó en segundos agonizantes. El viento aullaba. La lluvia comenzó, lenta al principio, luego más intensa. El potro gimió. Y entonces, el alfa saltó. La madre Mustang reaccionó por instinto, lanzándose hacia adelante con una salvaje explosión de fuerza que no debería haberle quedado. Sus dientes chasquearon a escasos centímetros del rostro del lobo, sus cascos golpeando la tierra con tal violencia que el lodo salió disparado. El lobo giró en el aire para evitar el impacto total, pero la madre fue más rápida de lo esperado. Su casco golpeó su hombro, enviándolo de bruces al lodo con un aullido. La manada estalló en acción. 2 lobos más cargaron, uno por el costado, otro por detrás. El hombre no dudó. ¡Bum! El disparo rasgó la noche, ensordecedor incluso a través de la tormenta. El lobo más cercano apenas esquivó la bala, su aullido mezclándose con el estruendo del trueno. Pero el disparo había cumplido su propósito. Los lobos vacilaron. El fuerte olor a pólvora impregnó el aire. El hombre amartilló otra bala en la recámara.
la madre Mustang no iba a esperar. Con un último estallido de energía, se encabritó, sus cascos pateando salvajemente, todo su cuerpo vibrando de furia. El alfa se levantó de un salto, gruñendo, pero no atacó de nuevo. Sabía la verdad. Esto no valía la pena. Uno por uno, los lobos retrocedieron, sus gruñidos desvaneciéndose bajo la lluvia. El alfa se demoró un instante más, sus ojos dorados fijos en el hombre. Había un entendimiento silencioso en su mirada. Una advertencia. Esto no había terminado. Y luego, se fueron. La madre Mustang se tambaleó, su fuerza finalmente agotada. Bajó la cabeza, jadeando con fuerza, su cuerpo empapado en sudor y lluvia. El hombre la observó con cautela, su corazón todavía martilleando en su pecho. Había visto valentía antes, pero esto era diferente. Una madre dispuesta a morir por su potro. El potro, aún demasiado débil para moverse, dejó escapar un suave llanto. La madre se volvió hacia él de inmediato, acurrucándolo con lo poco que le quedaba de fuerza. El hombre exhaló lentamente. Habían sobrevivido. Por ahora. Pero sobrevivir era solo la mitad de la batalla. Enfundó su rifle y dio un paso adelante, sus botas hundiéndose en el lodo. Se arrodilló junto al potro, evaluando su frágil cuerpo. Estaba demasiado frío. Demasiado débil. Si no lo llevaban a un refugio pronto, no pasaría la noche. La madre Mustang levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los del hombre. Ya no quedaba lucha en ella. Solo agotamiento. Solo desesperación silenciosa. El hombre suspiró, pasándose una mano por el cabello empapado de lluvia. Va a ser una noche larga, murmuró. Y entonces, tomó su decisión. No morirían aquí. Lo que sucediera después, lo cambiaría todo. La tormenta rugía sin tregua, el viento aullando a través del valle como un espíritu vengativo. La lluvia caía en gruesas cortinas, convirtiendo la tierra en un traicionero pozo de lodo. El distante gruñido del trueno resonaba como una advertencia no dicha, el tiempo se agotaba. El hombre apretó el agarre sobre su rifle, su mirada alternando entre la Mustang y su potro. La madre apenas se sostenía en pie, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando de agotamiento. El potro, demasiado débil para moverse, yacía inerte contra la tierra empapada, su diminuto cuerpo estremeciéndose sin control. No sobrevivirían la noche. El hombre exhaló con fuerza, mirando hacia su caballo, atado a unos metros de distancia. Tenía una manta en su alforja, pero no sería suficiente. Tenía que moverlos, ahora. Se acercó lentamente, sus botas hundiéndose en el barro. Las orejas de la Mustang se aguzaron hacia él, su cuerpo se tensó. Incluso en su estado debilitado, la llama de la supervivencia ardía en sus ojos. No confiaba en él, y tenía todas las razones para no hacerlo. No estoy aquí para hacerte daño, murmuró, manteniendo su voz baja y firme. Se inclinó un poco, haciéndose ver más pequeño, menos amenazante. Pero si no llevamos a tu bebé a un lugar cálido, no lo logrará. Las fosas nasales de la Mustang se dilataron, sus músculos se tensaron como si estuviera lista para atacar. Pero no se movió. Solo observó. El hombre dio otro paso adelante. Ella siguió firme. El potro dejó escapar un gemido débil y lastimero, su pequeño cuerpo convulsionándose cuando otra ráfaga de viento atravesó el valle. La atención de la Mustang volvió inmediatamente a su bebé, el pánico destellando en su rostro. El hombre aprovechó el momento. En un rápido movimiento, se quitó el abrigo y lo colocó sobre el potro. La cabeza de la Mustang se sacudió hacia él, su cuerpo se tensó. Soltó un fuerte resoplido, tambaleándose sobre sus patas temblorosas, pero no atacó. Estaba demasiado cansada. Se había quedado sin opciones. Con cuidado, el hombre deslizó las manos bajo el potro, sus dedos hundiéndose en su pelaje mojado. El pequeño cuerpo estaba helado, su respiración débil, superficial. Si no actuaba ahora, moriría ahí mismo, en el barro. Envolvió al potro con su abrigo y lo levantó. Apenas pesaba, solo piel y huesos. La Mustang estalló.
Un grito agudo y desesperado se desgarró de su garganta mientras se lanzaba hacia adelante, sus cascos golpeando el lodo a escasos centímetros de las botas del hombre. «Tranquila», exclamó él, tambaleándose hacia atrás, pero sin soltar al potro. Lo sé, pero tienes que confiar en mí». Los ojos salvajes de la Mustang se movieron entre el hombre y su bebé. Su cuerpo le exigía actuar. Sus instintos demandaban que atacara, que defendiera, que luchara. Pero sus patas temblaban. Su fuerza se había desvanecido. Y el bebé no lloraba de dolor, seguía respirando, seguía envuelto en calor. Dudó. Solo por un momento. El hombre no lo desperdició. Giró y se movió. Rápido. La Mustang dudó apenas un segundo más antes de lanzarse tras él, tropezando, pero decidida. Lo siguió, sus patas temblando con cada paso. No confiaba en él, pero no dejaría a su bebé. El hombre llegó a su caballo, desató la alforja y sacó una gruesa manta de lana. Depositó al potro cerca de las patas del animal y lo envolvió con firmeza, protegiéndolo del frío mordaz. La Mustang soltó otro resoplido fuerte, su aliento cargado de miedo y agotamiento. Había confiado en humanos antes. Y la habían traicionado. No tenía ninguna razón para creer que este hombre sería diferente. ¿Pero qué otra opción tenía? El hombre se movió rápido, ajustando la montura y asegurando al potro contra su pecho. Sabía que cargarlo así lo ralentizaría, pero dejarlo atrás no era una opción. Su caballo se agitó inquieto, percibiendo la urgencia. La Mustang se mantuvo cerca, sus costados jadeantes. Ya no tenía fuerzas, pero no se rendiría. «Tú puedes hacerlo», murmuró el hombre, agarrando las riendas con una mano mientras aseguraba al potro con la otra. Dirigió su caballo hacia el estrecho sendero que ascendía por la ladera, la única salida de aquel valle. Y entonces, hizo un chasquido con la lengua. Su caballo avanzó con fuerza. La Mustang se lanzó tras ellos, sus pasos torpes, sus cascos resbalando en el lodo. Soltó un gruñido de esfuerzo, luchando por mantenerse en pie. El hombre miró hacia atrás. Se estaba quedando atrás. Su pecho se tensó. No sabía si lograría llegar. Pero no podía detenerse ahora. La tormenta se intensificó. La lluvia le nublaba la visión, los relámpagos rasgaban el cielo y el viento rugía como una bestia enfurecida. El potro apenas se movía, acurrucado contra su pecho, su respiración peligrosamente débil. La mandíbula del hombre se apretó. Solo un poco más. Entonces, un grito desgarrador. La Mustang cayó. El hombre tiró de las riendas, deteniendo bruscamente su caballo. Se volvió, su corazón martilleando. Ella yacía en el lodo, sus patas agitándose, su cuerpo negándose a moverse. Estaba acabada. Por primera vez, un verdadero terror cruzó por sus ojos, no por ella. Por su bebé. El hombre bajó de un salto de su caballo. Corrió hacia ella, el barro empapando su ropa mientras presionaba una mano contra su cuello. Su pulso, débil. Su cuerpo, frío. No resistiría mucho más. El potro gimió suavemente. Los ojos de la Mustang se dirigieron a su bebé. Un ruego silencioso. Y en ese instante, el hombre entendió. No le estaba pidiendo que la salvara a ella. Le estaba rogando que salvara a su bebé. Una decisión que lo cambió todo. El hombre apretó los dientes, tragándose el nudo en su garganta. Tenía que decidir. Se dirigió a su montura, arrancando el último tramo de cuerda. Trabajó rápido, asegurando las patas delanteras de la Mustang en un arnés improvisado, no para atraparla, sino para ayudarla a levantarse. Luego, tiró con fuerza. La Mustang soltó un gruñido de esfuerzo cuando fue arrastrada hacia adelante. Sus patas se doblaron, pero no cedieron. Estaba de pie. El hombre no dudó. Montó su caballo, el potro aún acurrucado contra él. Tomó la cuerda y tiró. Un paso. La Mustang lo siguió. Otro paso. Tropezó. Pero no se detuvo. El hombre instó a su caballo a seguir avanzando. Y lentamente, paso a paso, con un esfuerzo agonizante,
la Mustang lo siguió fuera del valle. Hacia la seguridad. Hacia la esperanza. Lo que sucediera después cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta finalmente había pasado. La luz de la mañana se deslizó sobre el valle, bañando la tierra empapada en un suave resplandor dorado. La niebla aún se aferraba a los árboles, elevándose en delicados remolinos, y el aire olía a suelo mojado y pino. El mundo despertaba, pero la batalla por la supervivencia estaba lejos de terminar. El hombre ajustó su abrigo sobre los hombros y se agachó junto al potro. La diminuta criatura yacía acurrucada sobre una gruesa manta cerca de la entrada del granero, su frágil pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas e irregulares. De vez en cuando, sus orejas se movían ante los desconocidos sonidos de aquel nuevo lugar, el crujir de la madera, el lejano canto de los pájaros, el leve susurro de las hojas. La madre Mustang se encontraba a pocos pasos, su cuerpo aún tembloroso por el agotamiento. Su pelaje estaba cubierto de barro seco, y sus costillas sobresalían bajo su piel, pero sus oscuros ojos no se apartaban de su bebé. Los había seguido hasta allí, paso a paso, en un esfuerzo agonizante, porque nunca había habido otra opción. Pero ahora, estaba atrapada. No por cercas ni por cuerdas, sino por algo mucho peor. Incertidumbre. Por primera vez en su vida, estaba rodeada por paredes. Las imponentes vigas de madera del granero se alzaban sobre ella, extrañas y asfixiantes. El aroma del cuero, el heno y la presencia humana llenaban el espacio, mezclándose con el aire fresco de la mañana. No confiaba en ello. No confiaba en él. El hombre exhaló, pasándose una mano por el rostro. Había hecho todo lo que podía. El potro estaba vivo, envuelto en calor, descansando sobre un lecho seco de paja. La madre estaba allí, ya no sangrando, ya no huyendo. Pero sobrevivir no era lo mismo que estar a salvo. ¿Y la confianza? Eso tomaría tiempo. El hombre se movió con cautela, sus botas rozando suavemente el suelo de madera mientras tomaba un balde en la esquina del granero. Dentro, el agua fresca se agitó. No era mucho, pero era un comienzo. Se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de la Mustang. Ella se tensó de inmediato, sus orejas se aplastaron contra su cráneo y su respiración se volvió más rápida. Estaba demasiado débil para pelear. Pero si él la forzaba demasiado, lo haría. Se arrodilló y colocó el balde entre ellos. Sin movimientos bruscos. Sin imposición. Y esperó. Los segundos se alargaron en minutos. Los músculos de la Mustang seguían en tensión, pero su mirada parpadeó hacia el agua. Tenía sed, él lo sabía. Pero el instinto era más fuerte que la necesidad. El potro se movió, dejando escapar un débil gemido. La atención de la Mustang se desvió de inmediato hacia su bebé, su cuerpo temblando con incertidumbre. Su instinto le decía que se mantuviera alejada, que no se acercara al humano. Pero su potro la necesitaba. Y el agua estaba allí. Una elección. El hombre contuvo el aliento. Entonces, un solo paso. Vacilante. Pequeño. Pero real. Bajó ligeramente la cabeza, sus fosas nasales dilatándose mientras probaba el aire. Otro paso. Sus cascos apenas hicieron ruido sobre la tierra compacta. Luego, finalmente, sumergió su hocico en el balde. El hombre exhaló. Bebió. No porque confiara en él. No todavía. Sino porque, por primera vez, su supervivencia dependía de algo más que ella misma. Las horas pasaron en un silencio cauteloso. El hombre cuidó del potro, revisando sus diminutas patas, ajustando las mantas para mantenerlo abrigado. Hablaba en voz baja, no porque esperara que la Mustang lo entendiera, sino porque importaba. Porque ella necesitaba saber que su voz no significaba dolor. Nunca la forzó. Nunca se acercó demasiado. Pero ella no atacó. No se lanzó contra él. Y eso, por sí solo, ya era una victoria. Al mediodía, el potro logró levantar la cabeza. Sus grandes ojos oscuros parpadearon hacia el hombre, aturdidos, cautelosos, pero vivos. Intentó ponerse de pie. Fracasó.
La madre Mustang dejó escapar un sonido bajo y ansioso, empujándolo suavemente con el hocico. El potro gimió, pero no volvió a intentarlo. Era demasiado pronto. El hombre observó en silencio, apoyado contra la pared del granero. Pasó otro momento. Entonces, sin apartar la mirada de su potro, la Mustang hizo algo que le hizo contener la respiración. Dio un paso adelante. No hacia el agua. No hacia la puerta. Sino hacia él. Un solo paso. Y luego, se tumbó junto a su bebé, envolviendo su cuerpo alrededor del diminuto potro en un gesto protector. Ya no estaba huyendo. Había tomado una decisión. Esa noche, el hombre se sentó afuera del granero, contemplando las estrellas. El aire era fresco, el viento por fin se había calmado. Los lobos no regresarían. No esa noche. Un sonido suave rompió el silencio. Se giró. Dentro del granero, la Mustang estaba junto al balde de agua otra vez. Pero esta vez, no solo bebía. Lo estaba observando. El hombre se quedó inmóvil. Sus oscuros ojos eran indescifrables, pero había algo diferente en ellos ahora. Algo más tranquilo. No era confianza. No todavía. Pero tal vez, solo tal vez, algo parecido. No se movió. No habló. Solo la dejó mirar. Y, por primera vez, ella no apartó la vista. El camino aún era largo. Pero por ahora, bajo el suave murmullo de la noche. Ya no eran extraños. Eran sobrevivientes. Juntos. Lo que sucediera después, cambiaría a ambos para siempre. La calma nunca duraba mucho. Durante días, el hombre había cuidado de la Mustang y su potro, asegurándose de que tuvieran comida, agua y calor. La madre había comenzado a confiar en él, aunque fuera solo un poco. Ya no se sobresaltaba cuando se movía, ya no mostraba los dientes en su presencia. Incluso había comenzado a comer del balde que él dejaba cerca de ella. ¿Y el potro? Estaba ganando fuerza. Lentamente. En la mañana del quinto día desde su llegada, el pequeño se tambaleó sobre sus delgadas patas por primera vez. La madre lo empujó con el hocico en un silencioso gesto de aliento, su cuerpo exhausto temblando de alivio. El hombre observó desde la distancia, dándole su momento. Era progreso. Pero la paz era efímera. Y estaba a punto de romperse. El hombre había pasado años en la naturaleza, sobreviviendo donde otros perecían. Sabía escuchar, al viento, a los árboles, al silencio que susurraba que algo no estaba bien. Esa mañana, algo no estaba bien. Los pájaros no cantaban. El habitual sonido de pequeños animales moviéndose entre la maleza había desaparecido. Incluso la Mustang lo sintió, sus orejas se agitaron, su cuerpo se tensó, sus ojos oscuros fijos en la línea de árboles más allá del granero. El hombre agarró su rifle y salió a la tierra húmeda. El sol apenas había salido, bañando el valle brumoso en tenues tonos dorados. Los árboles permanecían altos e inmóviles, pero el aire era denso, cargado, con algo invisible. Y entonces, lo vio. Huellas. Frescas. Demasiado frescas. Las profundas marcas en el lodo no eran de lobos. Eran humanas. El estómago del hombre se encogió. Alguien había estado allí. Y no hacía mucho. Un presentimiento le dijo que revisara el perímetro. La Mustang lo observaba desde la entrada del granero, su potro acurrucado a su lado. El hombre les lanzó una mirada tranquilizadora antes de apretar el rifle y dirigirse hacia la línea de árboles. Se movió despacio. Con cautela. Quienquiera que hubiera estado allí no dejó señales de entrada, ninguna cerca rota, ninguna puerta forzada. Pero las huellas eran deliberadas. Se dirigían hacia su propiedad, rodeaban el granero, y luego desaparecían de vuelta en el bosque. Alguien había estado observando. Esperando. Una ráfaga de viento recorrió el valle, haciendo crujir las ramas en lo alto. El hombre giró, sus ojos recorriendo el denso follaje. Entonces, una rama se rompió. La Mustang soltó un resoplido de advertencia. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la primera sombra se lanzara desde los árboles.
El golpe fue brutal, estrellándolo contra la pared del granero. El aire escapó de sus pulmones en una violenta sacudida. Un dolor agudo estalló en sus costillas mientras luchaba por mantenerse en pie. 3 hombres. Rudos. Sin piedad. Vestidos con abrigos raídos, sus rostros ocultos tras pañuelos y sombreros de ala ancha. Pero sus ojos, fríos, hambrientos, no estaban allí solo por los caballos. El líder dio un paso al frente, aferrando un cuchillo de caza oxidado. Su voz era baja, venenosa. «Tienes algo que nos pertenece». El hombre no dijo nada, obligándose a mantenerse firme. La Mustang seguía dentro del granero, su potro pegado a su costado. No podía dejarlos entrar. El segundo atacante se movió, rodeando la entrada del granero. La madre Mustang dejó escapar un grito agudo y desafiante, golpeando el suelo con furia salvaje y desesperada. Los hombres rieron. «Aún le queda pelea», se burló uno. «No importará por mucho tiempo». El hombre apretó la mandíbula. No solo venían por los caballos. Venían por venganza. La Mustang había sido abandonada en la naturaleza, pero no siempre había sido así. Alguna vez, había pertenecido a alguien. Y parecía que ese alguien había vuelto para reclamar lo que había dejado atrás. Pero habían cometido un error. Ya no era suya. Había elegido un destino diferente. Y él no dejaría que se la llevaran. La Mustang sintió el peligro antes de comprenderlo por completo. Vio al hombre luchar, vio a los intrusos acercarse a su bebé. Y algo dentro de ella se rompió. Con una poderosa embestida, cargó. El atacante más cercano apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella lo alcanzara. Sus cascos golpearon su pecho con una brutalidad feroz, enviándolo de espaldas al lodo. Jadeó, ahogándose con su propia respiración, arrastrándose hacia atrás con desesperación. El segundo atacante sacó su arma. El hombre fue más rápido. Un solo disparo resonó en el aire. La bala impactó la tierra a escasos centímetros de las botas del atacante, obligándolo a tambalearse hacia atrás con una maldición. El mensaje era claro: la próxima vez, no fallaría. El líder apretó los dientes, aferrando su cuchillo con más fuerza. «No quieres hacer esto», siseó. El hombre se cuadró, con el rifle en alto. «Tampoco tú». La Mustang no había terminado. Se encabritó de nuevo, sus cascos cortando el aire. El potro gimió detrás de ella, pero ella no se movió, no esta vez. Nunca más. Había huido toda su vida. Ahora no iba a correr. El líder dio un paso atrás, calculando. Entonces, otro gruñido. No humano esta vez. El hombre se tensó. Los atacantes se quedaron inmóviles. Un sonido familiar resonó en el valle, bajo, gutural, hambriento. Los lobos habían vuelto. Un nuevo enemigo, los lobos acechan. El bosque se agitó. Sombras se deslizaron entre los árboles. Y entonces, ojos ámbar parpadearon entre la niebla. La manada había estado esperando. El corazón del hombre latía con fuerza. No sabía si los lobos habían seguido a los atacantes, o si el destino simplemente los había maldecido a todos a la vez. Pero ahora, no importaba. La Mustang dejó escapar un grito agudo y salvaje. No le quedaba energía para luchar contra ambos enemigos. Y él tampoco. El líder de los atacantes maldijo, retrocediendo hacia el bosque. «Esto no ha terminado», escupió. «Para ninguno de ustedes». Entonces, huyeron. Los 3 hombres desaparecieron entre los árboles, dejando solo huellas y la promesa de volver. ¿Pero los lobos? Ellos no se fueron. Esperaron. El hombre tragó saliva. Su rifle estaba cargado, pero sabía que empezar una pelea que no podía ganar sería un error. La Mustang jadeaba con pesadez, su cuerpo temblando de furia y agotamiento. El potro gimió, acurrucándose contra ella. La manada rodeó la escena, calculando. Entonces, un cambio. El alfa dio un paso al frente, la cabeza baja, los ojos fijos en la Mustang. No la estaba desafiando. La estaba reconociendo. Respetando.
a una madre que había enfrentado hombres, a una madre que había luchado contra ellos, a una madre que había sobrevivido. La Mustang no se movió. Se quedó mirándolo. Y entonces, el alfa bufó. Se giró. Se desvaneció en el bosque. La manada lo siguió. Así, sin más, todo había terminado. El hombre bajó su rifle, exhalando profundamente. La Mustang se tambaleó, su agotamiento casi venciéndola. Pero no cayó. No todavía. Se volvió, empujó suavemente a su potro, asegurándose de que estuviera bien. Y luego, por primera vez, miró al hombre. No con miedo. No con desconfianza. Sino con algo más. Un entendimiento silencioso. Un lazo forjado en sangre, en batalla, en supervivencia. El pasado había venido por ella. Pero ella había elegido su propio futuro. Y lo había elegido a él. El hombre dio un paso lento hacia adelante. La Mustang no se estremeció. No se movió. No huyó. Se quedó. Y eso lo cambió todo. Lo que sucediera después, reescribiría sus destinos para siempre. La mañana después de la batalla, el valle estaba en calma. No era el silencio inquietante del peligro al acecho, sino algo más suave. Más gentil. Una quietud que llegaba después de la tormenta, después de la lucha, después de que el mundo había cambiado. El hombre se encontraba al borde de su tierra, observando la niebla deslizarse sobre las colinas. El suelo seguía húmedo por la lluvia, la tierra marcada con profundas huellas de cascos, pisadas y las cicatrices de una pelea sobrevivida. Detrás de él, en la seguridad del granero, la Mustang y su potro descansaban. Habían ganado. Pero sobrevivir era solo el primer paso. En los días siguientes, algo cambió. La Mustang, una vez una criatura de furia salvaje y desafío, comenzó a sanar, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Sus heridas fueron limpiadas, sus costillas menos visibles a medida que recuperaba su fuerza. El miedo en sus ojos, antes afilado e inquebrantable, comenzó a suavizarse. Seguía manteniendo su distancia, pero ya no se estremecía cuando el hombre se acercaba. ¿Y el potro? Se había fortalecido. Sus patas ya no temblaban cuando se ponía de pie. Cada día exploraba un poco más, sus pequeños pasos inseguros se transformaban en zancadas firmes por el corral. Su madre nunca lo dejaba ir demasiado lejos, pero ya no entraba en pánico cuando lo hacía. Estaba aprendiendo algo nuevo. Que este lugar, esta tierra, este hombre, no era una jaula. Era seguridad. Era hogar. Una tarde, cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo con suaves tonos rosados y dorados, el hombre se encontraba cerca del granero, echando heno en el comedero. Trabajaba con calma, metódicamente, murmurando en voz baja, no para los caballos, sino por ellos. Y entonces, un cambio. Un leve movimiento detrás de él. Se giró con cuidado, sin querer asustarla. La Mustang estaba a solo unos pasos. Había llegado por su cuenta, sus ojos oscuros fijos en él, sus músculos tensos, pero sin miedo. Por primera vez, no estaba esperando que él se fuera. Estaba esperando algo más. Una decisión. Lentamente, con deliberación, el hombre extendió la mano. No se movió rápido. No exigió nada. Solo ofreció. Las fosas nasales de la Mustang se dilataron. Dudó, su instinto luchando contra algo más profundo, algo nuevo. Entonces, dio un paso adelante. Su hocico rozó los dedos del hombre. Un solo toque. Pequeño, fugaz. Pero real. El hombre exhaló, apenas atreviéndose a respirar. Por primera vez, ella había elegido confiar. La decisión, quedarse o partir. Los días se convirtieron en semanas, y la recuperación de la Mustang se completó. Sus heridas sanaron. Su cuerpo volvió a ser fuerte. ¿Y el potro? Ya no solo sobrevivía, florecía. Sus patas lo llevaban con rapidez, su curiosidad liberada del miedo. Corría en círculos por el campo, sus pequeños relinchos llenando el aire con alegría. El hombre lo había visto antes. La forma en que las criaturas salvajes,
una vez recuperadas, sentían el llamado de la tierra abierta. Y lo supo. La Mustang tenía una elección que hacer: quedarse o irse. Esa tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre las colinas, el hombre se paró junto a la cerca, observando a la Mustang y su potro. La puerta estaba abierta. Siempre lo había estado. Podía irse cuando quisiera. Y ahora, lo sabía. Se detuvo al borde del campo, sus orejas agitándose, sus ojos recorriendo la tierra más allá. La naturaleza la llamaba, susurrándole sobre cielos abiertos y millas interminables. Se volvió hacia el hombre. Su vínculo era silencioso, construido en batalla y supervivencia, en una confianza que se había luchado y ganado. Y por un momento, él pensó que se quedaría. Pero entonces, con una última mirada, empujó a su potro hacia adelante. Y corrieron. Hacia la naturaleza. Hacia la vida por la que había luchado tanto para recuperar. El hombre los observó hasta que desaparecieron entre los árboles. Una parte de él sintió un vacío. Pero no lo lamentó. Ella nunca le había pertenecido. Se pertenecía a sí misma. Los días pasaron. Luego semanas. El hombre se acostumbró a la quietud. Al granero sin su presencia. A los campos sin su sombra. Pero a veces, cuando salía al amanecer, encontraba algo esperándolo. Unas huellas solitarias cerca del granero. Un mechón de pelo castaño atrapado en la cerca. Señales. Todavía lo observaba. Todavía recordaba. Y una noche, bajo el resplandor plateado de la luna llena, lo escuchó. Un relincho distante, llevado por el viento. Un llamado que no era de despedida. Era de gratitud. Una promesa. De que todavía estaba allí. De que sin importar dónde vagara, sin importar qué tan lejos corriera, siempre recordaría. Siempre sería libre. Y siempre, siempre, sería su hogar. Una historia de supervivencia. De confianza. De libertad. Y de un lazo que nunca podría romperse. Lo que sucediera después, viviría para siempre en lo salvaje. La historia de la Mustang y su potro es más que un simple relato de supervivencia. Es un testimonio de resiliencia. Del vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Del coraje que se necesita para mantenerse firme y luchar, incluso cuando todo está en contra. Pero, quizás, más que nada, es una historia de confianza. Una criatura salvaje, endurecida por un mundo que solo intentó quitarle todo, aprendió que no todas las manos significan daño. Luchó, resistió y, al final, eligió su propio destino. Eligió la libertad. Y nunca estuvo realmente sola. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles, la esperanza sigue ahí. Que la bondad, la paciencia y una determinación inquebrantable pueden sanar hasta las heridas más profundas. Y que, a veces, los mayores actos de valentía vienen en forma de una simple elección. Una elección para confiar. Una elección para creer. Una elección para luchar por algo que vale la pena salvar. Si esta historia te conmovió, si despertó algo en lo más profundo de tu corazón, no dejes que termine aquí. Dale me gusta a este vídeo si crees en el poder de la resiliencia. Suscríbete para más historias que inspiran, desafían y elevan. Compártelo con alguien que necesite recordar que la fuerza se presenta de muchas formas, y que, a veces, sobrevivir es solo el comienzo de algo más grande. Porque toda historia merece ser contada. Y toda alma, salvaje o no, merece la oportunidad de ser libre. Gracias por ver.